Bienvenidos de nuevo a CryptoMacro. Hoy hablaremos sobre BitChain, qué es lo que podríamos esperar en los próximos meses que pasase con el precio, ya sea al alza o la baja. Analizaremos desde el punto de vista desde BitChain, con dólar y respecto a Bitcoin y a Ethereum, que son, digamos, las monedas que al final determinan un poco cómo se va a proceder el ciclo en el que estamos. Antes de empezar, como veis, la gráfica de BitChain tiene ahí una mecha muy larga y es una mecha que no tendría en cuenta. Es decir, si tú aplicas aquí un retroceso de Fibonacci, que es la herramienta que a mí me gusta analizar para poder determinar, digamos, dónde están los precios y tal, en base a la mecha, la información que te da es bastante mala. Por lo que, como es en el caso tipo Bitcoin, es muy fácil saber cuánto fue el pico del último ciclo, porque, perdón, si aplicas el pico del último ciclo y posteriormente el mínimo que se produjo a partir de ese pico, como veis, toda la gráfica tiene un sentido. En el caso de BitChain, utilizando esta herramienta no funciona. ¿Qué es lo que hago yo en base a USD para determinar, digamos, un poco cómo proceder o cómo invertir en función de esto? Yo lo que cojo es la parte esta inferior de aquí y determino que es el canal, digamos, bajista. Y ya veréis que casualmente, ahora haremos un poco de zoom, tiene mucho sentido. Es decir, justamente nos encontramos momentos de resistencia en este retroceso de Fibonacci del 0.236 y una vez lo supera con fuerza y el punto 0.702 tiene bastante peso. Es algo que ya, como ya sabéis en otros vídeos, no tiene la visualización en la gráfica de CoinMarketCap, pero lo podéis añadir fácilmente. ¿Qué es lo que hago yo siempre cuando invierto en función de esto? Es decir, invierto cuando los fundamentales del proyecto me gustan y una vez establecidos los fundamentales me miro la gráfica. Cuando miro la gráfica determino en qué zona se encuentra. Yo, si no me acuerdo mal, empecé a invertir en esta zona de aquí y fui acumulando hasta esta zona de aquí, que fue antes de terminar el año 2020, es decir, dejé de invertir en ese momento. Y siempre hago los procesos muy parecidos, es decir, dejo que el precio de la moneda crezca y cuando llegan las extensiones del 3.6 y el 4.2, yo retiro el 80% de mi inversión. ¿Por qué? Muchas veces cuando llegamos a estos puntos, hay gente que compró en esta zona de aquí, por lo que cuando empiezan a invertir y ven en el precio que sube un 6.900%, la presión de venta en muchos casos es superior a la presión de compra, ya que es toda esta gente que acumuló durante este periodo de casi un año, después de ver un 6.000% de subida, lo que quiere es, digamos, recuperar o retirar los fondos. Es decir, estamos hablando de un interés muy elevado. Como veis, llegó a un pico máximo en abril de 2021 y la gente que invirtió en esta franja de abajo o ponderando la media llevaba un 6.000%. Dicho esto, yo ya he vendido parte de mis posiciones cuando estaba en esta zona de aquí, pero el 20% lo mantengo. ¿Por qué? Porque el proyecto me gusta y considero que el proyecto tiene futuro. Y al hecho de tener este 20%, en caso de que esto haga otra subida, no me lo voy a perder. Es decir, voy a seguir teniendo una ganancia inferior a la que hubiese tenido, sí, pero no dejo de ganar. Pero para tener, digamos, una información más detallada de lo que podría pasar con esta moneda en el futuro, solo en cuanto a trading, tenemos que mirar la de Bitcoin y Ethereum. Vamos a empezar analizando la de Bitcoin, que como veis es una gráfica que ya tiene desde el 2019, por lo tanto tenemos un poco de información. Y como veis tenemos ciertas franjas que son bastante nítidas. Primero vamos a poner el retroceso de Fibonacci, podemos aplicarlo en este o en este. Yo en este lo aplicaría aunque ha sido muy cortito, o si no os gusta podéis ponerlo en el de abajo, es decir, los dos son opciones viables. Vamos a ponerlo en este de aquí, simplemente para hacer el análisis, y como veis, los puntos de resistencia y soporte se van formando poco a poco. Cuando empiezas a llegar a la parte más baja no tiene mucha importancia porque siempre puede bajar, pero una vez ya es capaz de consolidar en esta parte bajista
ya la gráfica tiene y las extensiones y los retrocesos tienen un sentido. Como veis, intentó en enero de 2020 superar, digamos, lo que era la fase de acumulación, que es la parte inferior. Una vez lo superó con mucha fuerza, casi llegó al punto 0702, y aquí es donde realmente se define. Si es capaz de superarlo, puede tener crecimientos muy altos, y si no es capaz de superarlo, acostumbra a tener un retroceso como el que vemos aquí, que volvió en zona de acumulación. Esta zona de acumulación aproximadamente duró unos 6 meses. Una vez superado esta fase de acumulación, ha hecho un golpe hacia arriba muy fuerte. ¿Qué es lo que podemos esperar, digamos, ahora en los próximos meses? Yo, viendo cómo funcionan las gráficas, esperaría que se consolidara en esa zona del 6.18. Es decir, ha habido una mecha muy abajo, puede que haya algún susto y haya una mecha más hacia abajo, pero considero que una zona de consolidación sería entre el punto 078 y el punto 0702. Es una zona que ya tenemos aquí, digamos, unas resistencias y que podríamos formar un soporte, y tenemos este de aquí. En estos dos parámetros sería una buena zona de consolidación e intentar en medio plazo y largo plazo otra vez una subida. Dicho esto, ¿cuál es la bajada, digamos, que podemos esperar si volviese a esta zona? Estaríamos hablando de una bajada de un 25% más, aproximadamente entre un 6 y un 25%. Como veis, ha habido ya una mecha aquí abajo, que es de un 50% respecto al precio que hasta ahora, y siempre es una posibilidad de que tal vez se consolidase también en esta fase de aquí abajo, ya que tiene dos otros puntos que podrían formar de soporte. En caso de que no fuese capaz de hacer todo esto, volveríamos seguramente en la zona de acumulación, pero es algo que lo veo más difícil. La otra gráfica a tener en cuenta es la de Ethereum, ya que es un proyecto que nació dentro del blockchain de Ethereum y luego hizo su propio blockchain, por lo que funciona, digamos, o tiene mucho respeto en función de Ethereum. Aquí, como veis, las líneas, en este caso lo dibujaré en cuadraditos, es mucho más claro los picos que tenemos. No hagáis caso, digamos, a qué rangos específicos, pero como veis, en el primer pico que tuvimos en 2018 formó una zona que es de resistencia, que lo intentó superar, lo superó en 2020, pero duró muy poco y volvió a la zona de acumulación. Las caídas en ambos casos, en esta caída, estamos hablando de una caída de un 80% del precio en un periodo de tiempo aproximadamente de unos 9 a 9 meses. Por lo tanto, en base a esto podríamos decir que desde el pico que tuvimos, si tuviésemos otra caída del 90%, dudo que volvamos aquí abajo, tal vez consolidemos en esta zona de aquí, generando soportes, por lo que si llegásemos a esta zona de aquí, que es la que ha habido debajo, y consolidásemos en un periodo aproximadamente de unos 7 meses, podríamos hablar que a principios de octubre, a finales de noviembre, principios de diciembre podríamos esperar una subida, en base a lo que ha pasado, digamos, en otros casos, es decir, desde que cayó del máximos hasta mínimos pasaron unos 200 días, y si aplicamos la misma aquí, unos 208 días, estaríamos hablando de que a mediados de noviembre podríamos esperar un cambio en el precio. El hecho de que haya pasado en anterioridad nunca conlleva que vaya a ocurrir en el futuro, pero es información que ya tenemos y es algo que se puede tener en cuenta. Como veis, el pico que se ha formado aquí es un pico que es bastante importante, y es el que nos podría decir el precio que podría subir, el porcentaje de subida al que le quedaría en dólares. Perdón, esta no es la herramienta adecuada, es esta de aquí, y como veis, estamos hablando de que desde precios actuales podría haber una subida de un 175%. Esto en cuanto a Ethereum, es decir, esta gráfica funciona de la siguiente manera: si Ethereum tiene un mejor rendimiento que Bitcoin, en esta gráfica Bitcoin se irá hacia abajo, ya que el precio de Ethereum seguirá subiendo y, como está en base a Ethereum, el precio de Bitcoin seguirá bajando. Pero
Teniendo esta información, podemos buscar qué sería un 175% de subida en cuanto a USD. Aplicando esto, podríamos determinar que en precios actuales un 175% nos volvería casi a los máximos que tuvimos. Por lo que la subida máxima que tendríamos es un 150% y de ahí puede que se produzca, digamos, una corrección ya bajista y volvamos a generar un nuevo, digamos, un nuevo nivel bajista a partir de este tope. Veremos si es capaz de superarlo en los próximos meses o no, pero es, digamos, el precio que yo estipulo que puede llegar máximo en mi opinión. Es decir, puede ser que nos sorprenda y veamos un incremento en los próximos meses, 9 a un año, de un 200 o un 300%. Pero realmente la gente que compró en las partes inferiores, como ya os he dicho, llevan un crecimiento ahora mismo de un 5.000% y llegaron a tener un máximo de un 15.000% aproximadamente. Es decir, es un crecimiento muy elevado y la presión de venta puede ser superior a la de compra. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Esto es un vídeo que solicitó Peter, que es uno de los suscriptores del canal de YouTube, que también está en Telegram, y es un vídeo que espero que les sea de ayuda. No sé si esperaba que hubiese más tipo de información o que hubiese algo de análisis fundamental, pero simplemente explicar un poco cómo yo he invertido en esta cripto. Es un proyecto que me gusta, pero que no veo, digamos, que tenga más salida en este ciclo. Me podría sorprender, por eso continúo manteniendo un 20%, pero el 80% que vendí en esta zona de aquí, que fue en abril y marzo, lo vendí y lo pasé todo a Cardano. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenemos el grupo de Telegram en el que os podéis inscribir, encontraréis el link aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo.